Esta mesa será moderada por Gabriel Berry. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Berry y yo voy a ser su moderador en esta mesa 4 del conversatorio. Hoy día en esta mesa vamos a estar conversando y debatiendo sobre el año 300, nuestro tricentenario y un país que no conocemos. Nadie conoce el futuro, pero ¿cómo seremos en 100 años? Antes de comenzar, quisiera recalcar que este es un espacio para que ustedes nos brinden sus opiniones, reflexiones y tengamos un lindo diálogo. Primeramente, vamos a comenzar con los discursos de introducción, al igual que en las otras mesas, que este discurso no pase un minuto para que todos puedan hablar y después sigamos hablando y discutiendo sobre otros temas. Si es que hay algún voluntario, levante su mano y si no, yo voy a proceder a llamar. Sí, no puedo leer el nombre. Creo que el de mesa 4 el representante del colegio almirante dice. Me parece que es. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Benjamín Espinosa. Yo estoy representando, como ya dijo Ariel, al Colegio Licenciado Almirante Guise. Y me gustaría comenzar este discurso con una frase de Abraham Lincoln, como sabemos, expresidente de Estados Unidos. No puedes escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Y esa es una frase muy importante que yo creo que todos en este conversatorio tenemos que tener muy en cuenta, porque el mañana es algo, no un misterio, sino es el resultado de las acciones que nosotros tomemos el día de hoy. En el Perú, como ya se vio en esta mesa 3, tenemos muchos problemas: corrupción, polarización, crisis económica, crisis sanitaria. Y verdaderamente nuestro objetivo al tricentenario debe ser solucionar estos problemas para así crear la mejor versión del Perú que nosotros podamos. Tenemos que buscar estimular el crecimiento económico, tenemos que buscar solucionar la corrupción, aumentar la seguridad ciudadana, pero sobre todo tenemos que solucionar esta desunión que hasta ahora tiene el Perú. Hay una frase que es muy lamentable, que es: el peor enemigo de un peruano es otro peruano, y eso no es algo que se puede aceptar hoy en día. Tenemos que nosotros marcar un cambio para que así podamos no solamente a nuestros hijos, sino a todas las futuras generaciones que vengan en el Perú, darles una patria que por fin pueda salir de esta desunión y de esta crisis que nosotros estamos atravesando. Pero como ya he mencionado, la única forma que nosotros podamos realmente salir de esos problemas es con el esfuerzo de todas las personas que hoy estamos dedicándonos a cambiar el Perú. Muchas gracias, Benjamín, por tus palabras. Ahora vamos a proceder a escuchar a Andrea Aliaga. Buenos días con todos, mi nombre es Andrea Liaga y soy la representante en este caso del Colegio San Agustín, de la promoción de quinta secundaria. Concuerdo mucho con Benjamín a varios puntos acerca de solucionar los problemas de la corrupción desde ahora para que ya en el futuro, en la nueva generación que se aproxime para el tricentenario, tenga todas las herramientas y además esté con una base sólida, pero eso se debe hacer desde ahora, como bien mencionó. Y yo creo que para acabar estos problemas, ya sea de corrupción, el tema de la crisis sanitaria, todo debe empezar desde la educación, porque hay, bueno, refiriéndonos ahora del problema de la corrupción, yo creo que podemos arreglarlo desde la educación en las escuelas. Hay que inculcar valores de honestidad, hay que enseñarles valores a los niños desde ahora, porque sabemos que ellos van a ser el futuro más adelante. Y de este modo podremos solucionar estos problemas a futuro, inculcándoles estos valores para que sepan realmente qué está mal, cómo puede llegar a perjudicar al Perú y cómo puede llegar a perjudicar a uno mismo el no ser honesto. Y cómo esto traería en un futuro una estabilidad al Perú para poder mantener una armonía entre todos y de ese modo también que se caen más problemas que parten desde la corrupción, como lo podría ser el problema de la desigualdad económica, el tema de la informalidad, que muchas veces nos guiamos por nuestros intereses propios, por un tema de egoísmo. Entonces, si es que esto se soluciona desde ya, desde la base, desde este momento, tomando una iniciativa de cambio, podremos más adelante esperar un mejor tricentenario y para las mejores generaciones, pero hay que inculcarles estos valores desde el inicio. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea, por tus palabras. Ahora es el turno de Gabriel Villafuerte.
Sí, bueno, gracias por el pase. Mi nombre es Gabriel Villaforte y vengo en representación del Colegio Nuestra Señora del Consuelo. Y bueno, yo también quisiera mencionar que comparto muchos puntos que han mencionado mis compañeros, así como la visión del historiador Carlos Contreras respecto a que ese tipo de fechas es importante y significativa para reconocer nuestra historia, nuestro origen, pero también para saber si las metas y los desafíos que se plantearon para superar se lograron. Y es que debemos ser realistas y no idealistas, dado que tenemos muchas problemáticas por encarar frente a un mundo cambiante. Entonces creo que debemos tomar una iniciativa desde el día de hoy como ciudadanos responsables y como posibles futuras autoridades públicas para finalmente llegar a consensos pese a nuestras diferencias culturales e ideológicas. Muchas gracias, Gabriel. Ahora es el turno de Aníbal Rodríguez. Buenos días con todos. Mi nombre, como ya lo mencionó mi compañero, es Aníbal Rodríguez Rodríguez. Estoy en representación del Colegio Carlos León Bengolea. Y bueno, creo que a todos los de esta mesa nos ha tocado dialogar y responder preguntas respecto a un Perú al cual evidentemente no conoceremos. Pero creo que es nuestra responsabilidad construir ese Perú que anhelamos para el tricentenario. Si bien ayer se mencionó que Basadre denominaba al Perú como un problema, también cabe resaltar que él también decía que quienes caían en el pesimismo, en la amargura y en el desencanto olvidaban que el Perú es aún una posibilidad. Yo creo firmemente en cada una de sus palabras. Creo que el Perú es un pueblo que poco a poco ha ido consiguiendo mejorar las cosas. Aún tenemos mucho por hacer, pero creo que se ha ido mejorando en algo. Y para ello es necesario que se dejen de lado las diferencias y se comience a respetar la opinión de los demás. Ya para finalizar, creo que esa es la importancia de este conversatorio, poder intercambiar opiniones y tolerar las ideas de los demás cuando uno no está de acuerdo. Muchas gracias, Aníbal. Ahora es el turno de Viviana Mariaca. Gracias y buenos días con todos. Mi nombre es Viviana Mariaca y vengo representando a la Fundación Margarita. Y sí, a diferencia de las demás mesas, nosotros estamos hablando de el futuro, pero para conseguir el futuro tenemos que hablar del presente. Y como dijo, si no me equivoco, Andrea, creo que el futuro del Perú es más que nada la educación, porque si arreglamos eso, estaríamos hablando de que eliminaremos los problemas tanto económicos como política, porque no solamente es inculcar valores, sino es inculcar de por sí crear mejores profesionales, porque no van a decirme que varios de nuestros promociones han dicho quiero irme a estudiar al extranjero o mi plan de vida es tal vez hacer acá un pedazo de la carrera y luego irme al extranjero. Y si nos damos cuenta, ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta de que tenemos un montón de problemas, tanto políticos, de educación, sanitarios, de pobreza, perdón, yo dije políticos, económicos, porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, dentro de estos últimos 5 años hemos tenido, perdón, dentro de los 7 años de gobierno del presidente que hemos tenido, hemos tenido más de 5 diferentes presidentes. O sea, claramente no hay una estabilidad política en la que podamos decir, ¿saben qué? Tenemos un Perú en el que podemos decir que tenemos algo estable. No tenemos nada estable ahorita. Entonces, por ejemplo, un tema que creo que de los que nos ha tocado hablar esta mesa hoy día, uno importante que nos ha tocado hablar es qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y como gobierno para mejorar el tricentenario. Y la verdad es que creo que podríamos mejorar mucho la educación. Creo que eso sería la gran base de todo. Gracias. Muchas gracias, Viviana, por tus palabras. Y ahora es el turno de Alejandra Arana. Sí, buenos días. Yo soy Alejandra Arana, representando al Colegio de San Ignacio de Recalde, y un tema que me interesa especialmente, como dijeron también Andrea y Viviana, me parece, es que, bueno, es tratar la situación de ahora y ver cómo nos da la oportunidad de ver cómo vamos a hacer en un futuro si no hacemos nada al respecto de las cosas que notamos hoy día, pero también nos muestra qué queremos cambiar. Entonces sería más o menos utilizar la situación como un exposé del qué podemos tomar la oportunidad de corregir el error o de no hacer nada. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso y me emociona bastante poder escuchar lo que opinan los demás y cómo expresan su opinión y eso. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Y muchas gracias a todos por sus discursos de introducción.
En verdad son muy buenas sus reflexiones y sus opiniones. Y bueno, recogiendo un poco lo que han dicho, se ha mencionado bastante de que nosotros debemos marcar un cambio para el futuro, debemos solucionar problemas desde ya, como la corrupción y la crisis sanitaria, que han sido ejemplos que se han mencionado. Y varios de los participantes mencionaron que todo debería comenzar desde la educación. Deberíamos inculcar valores, también se habló un poco acerca del tema profesional. Entonces, teniendo en cuenta lo que han dicho en sus discursos de introducción, me gustaría que quizás entremos más a fondo en responder la pregunta de qué es lo que debemos hacer hoy nosotros para preparar ese tricentenario, preparar un Perú en 100 años. Los que quieran hablar, por favor, levanten su mano y yo los llamaré. Sí, Benjamín. Bueno, verdaderamente creo que hemos establecido una premisa muy importante y es que el Perú tiene problemas multifacéticos. El Perú tiene problemas en muchísimos aspectos y comparto la visión de bastantes de mis compañeros que lo han mencionado, que es la mejor forma de solucionarlos es mediante una educación efectiva. Forjar el mañana tiene que empezar hoy. Entonces nosotros tenemos que de una vez a las nuevas generaciones inculcarle ese sentimiento de mejora, ese deseo, no solamente un sentimiento, de mejorar su país. Dentro de la economía, por ejemplo, me gustaría citar un artículo del diario Gestión que dice: los principales esfuerzos de cualquier nuevo gobierno deben enfocarse en presentar la urgencia sanitaria, económica y social resultado de la pandemia del COVID-19. Cabe resaltar que esto lo mencionó a inicios de año. Sin embargo, se debe actuar que ahora en una perspectiva de mediano y largo plazo, atendiendo los retos estructurales de la economía nacional e internacional a la vista. Una perspectiva sistemática es fundamental. Y eso es fundamental no solamente para el Perú, sino también para la solución de cualquier problema. Tenemos que observar cuál es el problema con las bases, tenemos que ir directamente a la raíz. La principal forma, el primer paso, mejor dicho, para solucionar un problema es identificarlo. Luego se analiza y finalmente recién se proponen las soluciones. El Perú tiene bastantes problemas dentro de lo legal, dentro de lo político, y las bases de esto es una falta de cultura, es una falta de civismo en la población. Y es por eso que tenemos que inculcarle a estas nuevas generaciones dicho amor por la patria, dicha necesidad de mejora y enseñarles de que ellos son los encargados de mejorar nuestro país. Muchas gracias, Benjamín, por tus palabras. Yo también estoy de acuerdo de que es importante enseñarle, empezar ya desde el presente, enseñarle a las demás generaciones el amor por la patria y lo que significa ser peruano y cómo nosotros nos proyectamos en 100 años. Algo que me olvidé de mencionar es que a partir de ahora tendrán más o menos entre 1 minuto y 2 minutos para hablar, para que así le den espacio a los demás participantes. Bueno, ahora Gabriel, te quisiera escuchar, por favor. Bueno, sí, creo que frente a tantas problemáticas que tenemos al día de hoy, es importante ser crítico, constructivo, para reconocer esa fragilidad en la relación que tenemos con nuestras autoridades, dado el aumento en el índice de casos de corrupción en los últimos años. Pero creo que es a partir de la proliferación de valores y principios en las familias y sus descendencias, y claro, llevarlo a la práctica, que propiciamos una presente y futura generación que emplea el diálogo como herramienta de solución y que reconozca el potencial que tenemos frente a un mundo cambiante. Además, como bueno, ya he mencionado, el gobierno debería priorizar mejorar la calidad de servicios que se han visto gravemente afectados, como el sector salud y la educación, puesto que el sector salud no contó con suficiente personal, tanques y plantas de oxígeno, camas de unidad de cuidados intensivos y con poca accesibilidad de prestación. Mientras que la educación ha demostrado una deplorable disminución en su calidad y resultados, dada la recesión de cursos humanistas que aportan con elementos cognitivos al estudiante y a la diferencia de horas de estudio. Pues creo que imponer conocimientos y valores como respeto y la tolerancia en los centros educativos produciría la aceptación de las diferencias culturales e ideológicas en un país muy regionalista y ayudaría a lograr ese necesario salto a lo moderno. Y bueno, es más, nosotros los jóvenes que estamos siendo partícipes de uno de los momentos más trágicos de nuestra historia, creo que debemos demostrar que construir un mejor Perú es un plebiscito a partir del interés por informarnos y presentar argumentos válidos de una reorganización ciudadana y política, de una buena voluntad para sacrificar
nuestro beneficio propio por el común, de reconocimiento del aporte de cada persona sin importar su origen, incluso del empleamiento de nuestro derecho a la transparencia del Estado, que le puede utilizar cualquier peruano, mediante la ley de transparencia y acceso a la información pública. Pero sobre todo, pienso que a partir del retomo de nuestra pluriculturalidad andina y criolla, y de una actitud inconformista con los medios de comunicación, con las autoridades y los distintos problemas que nos aquejan en descubrir la complicada realidad peruana. Pero no solo para eso, sino para actuar y liderar proyectos solidarios como el denominado Ciudad de Dios, en el que yo formo parte hace más de un año en mi institución educativa, y, en fin, poder ser realmente los llamados ciudadanos del bicentenario y del futuro tricentenario frente a ello, pues creo que no debemos esperar a que sea demasiado tarde o limitar nuestras capacidades en búsqueda de lo mejor para un país tan glamoroso como este del Perú. Gracias. Gracias, Gabriel. Yo también estoy de acuerdo en que debemos tomar acción ya, cambiar nosotros para que cambie el Perú. Y qué mejor manera de empezar el día de hoy. Andrea. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que mencionan muchos de mis compañeros. Hay una frase que rescató que no me acuerdo exactamente quién mencionó, si me equivoco, Benjamín, acerca del amor por la patria. Entonces, yo creo que si estamos buscando una prosperidad para el Perú a futuro y queremos que ese se desarrolle correctamente, tenemos que empezar primero con los ciudadanos y mantener una armonía y unión, solidaridad entre todos, porque eso es lo que nos debe caracterizar como sociedad. Entonces, ¿cómo podemos forjar esto desde ahora para que en el futuro sea así? Acabando con los pensamientos discriminatorios, racistas, clasistas que existen por parte de muchas personas que viven en el Perú actualmente. Probablemente más de las zonas donde las personas tienen más privilegio o están establemente económico, que no conocen la realidad de otros sectores del país, que piensan que todo se centra en Lima y que lo único que visualizan por parte suya es lo que existe, pero realmente no es así, porque hay varias zonas de los sectores rurales donde no hay agua, no hay luz, no hay educación, hay muchos problemas allí y es por eso que también la gente se ha manifestado y hemos visto ahora en esas elecciones cómo realmente hay un descontento social en esta parte del Perú, por lo cual tomar conciencia sobre esto, desde ahí tenemos que partir para volver a un Perú en una sociedad armoniosa, una sociedad unida. Acabar con estos pensamientos que nos diferencian totalmente, no dejarnos guiar por las ideologías como bien mencionaron, no dejarnos guiar por esas, respetar esas opiniones políticas, ideológicas que todo el mundo tiene, pero también ser éticos también ser éticos y ser empáticos con los demás. También he visto que en las veces anteriores mencionan de que no debemos quedarnos como que en una idea como que va a pasar, sino comprometernos y realmente reflexionar un poco de los pensamientos que constantemente tenemos, que si realmente hay algo de clasismo, hay algo de discriminación en cada comentario que realizamos, desde allí podemos partir para enseñar también a los demás, compartirle a los demás de, oye, lo que estás haciendo realmente no está bien, lo que estás diciendo, este tipo de pensamiento, porque no te das cuenta que estás desuniendo más al Perú, más que juntarlo. Y si queremos un tricentenario futuro y queremos prosperidad más, hay que empezar con un Perú, con una sociedad unida. Y eso se va a acabar al momento de que empecemos a juntarnos y aceptarnos entre todos, y al mismo tiempo acabar con estos problemas que nos vuelven menos empáticos con los demás. Gracias. Gracias, Andrea. Ahora es el turno de Aníbal. Sí, de acuerdo con mi compañera Andrea, me parece muy resaltante e importante la parte que ella menciona, el tema del agua, de la luz, del alimento, porque sin estas cosas tampoco se le puede exigir a los niños o jóvenes o adolescentes que rindan adecuadamente en la escuela. No sé si ustedes recordarán, pero hace 2 años aproximadamente se dio el caso de un niño que tenía que usar el alumbrado público para poder estudiar en las noches, que incluso vino, si no me equivoco, una persona adinerada de otro país para brindarle soporte. Entonces, estas condiciones no son adecuadas para el adecuado desarrollo educacional y cognitivo de una nación. Y por otra parte, también me pareció bastante importante lo que mencionó Benjamín respecto al amor a la patria. Creo que eso es responsabilidad de cada una de las familias y se evidencia que las familias pueden transmitir ciertas tradiciones y preferencias por determinadas cosas. En el fútbol, por ejemplo, creo que todos vimos cómo por un tema ya cultural nuestro, el amor hacia ese deporte se evidenciaba en nuestra clasificación al mundial. Entonces creo que es
algo que sí se puede lograr desde casa, el amor a la patria y poner antes que nada al Perú. Muchas gracias, Aníbal, por tus interesantes reflexiones. Ahora es el turno de Viviana. Gracias. Y creo que todos estamos de acuerdo que lo que hemos, en general, los temas que hemos ido abarcando, en general todos, ha sido más o menos la educación. Y no sé si han tenido la chance de ir a algún albergue del Estado. En caso no, yo he tenido chance de ir a dos. Uno con niños con cáncer y otro con mujeres que han sido, o sea, lo peculiar es que han sido estas mujeres muy violadas. Entonces ahí hay niños de nuestros, bueno, niños menores y chicos de nuestras edades. Y se sorprendería, la verdad, de saber de que hay gente, inclusive nosotros, que no sabe ni leer. Las mamás de los niños que pueden estar ahí tampoco saben leer. O sea, literalmente estamos en un problema en el que no solamente es pobreza del saber, sino también pobreza en la forma de vivir de estas personas. O sea, nosotros somos considerados lo que vendría a ser privilegiados, que tenemos un techo, luz, agua y cuando queremos podemos comer lo que sea que esté en la cocina. Pero esas personas no, o sea, literalmente de lo que viven es literalmente lo que el Estado les puede dar sobras y lo que la gente buenamente pueda darles. Si no, también otro ejemplo de pobreza sería lo que vemos en las carreteras. Cuando estamos yendo a la playa, las carreteras están literalmente destruidas, hay basura por todos lados, hay grafitis, hay construcciones quemadas que han sido abandonadas. Cuando en la capital, que es lo que vendríamos a llamar Lima, por así decirlo, todo es hermoso, hay centros comerciales, hay estatuas, o sea, hay diversas cosas. La verdad es que, como han dicho todos, creo que si arreglamos de por sí la pobreza que puede haber en el Perú y la educación, podríamos arreglar muchas cosas en el futuro del Perú. Gracias. Muchas gracias, Viviana, por tus palabras. Y recogiendo sus opiniones en cuanto a sus respuestas de esta primera pregunta, creo que muchos han coincidido que, que es importante ser crítico y constructivo para mejorar, que debemos enfocarnos en los valores y los principios. Me parece que fue Aníbal el que usó el ejemplo del fútbol y que esto proviene de las familias, ¿no? El amor a la patria es responsabilidad de las familias, pero un tema muy importante que casi todos han mencionado es de que debemos empezar por una mejor educación. Incluso Viviana nos contó sus experiencias personales con personas en albergues que mayores incluso que nosotros que quizás no sabían leer. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el mayor problema que tiene la educación en nuestro país que impide que nuestra generación o las generaciones del Perú prosperen y que nos impidan tener un próspero tricentenario? Los que quieran participar, levanten su mano y los llamaré. Y si han hablado y que desean volver a hablar sobre el mismo tema, siéntanse libres de hacerlo. Sí, Benjamín. Entonces, bueno, yo creo que en educación hay bastantes problemas, porque como hemos ya discutido, la educación peruana es bastante, el sistema público particularmente, es muy deficiente. Pero ¿a qué se debe esto? Como mencioné en mi intervención anterior, la, el primer paso para resolver un problema es identificarlo. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra educación? Hay muchos factores. El primero que me gustaría mencionar sería la falta de, bueno, dinero, que como ya sabemos, el dinero mueve todos los sistemas públicos y el Estado es un ente que no genera dinero de por sí, sino que lo recauda mediante los impuestos. Esta falta de ingresos deriva de un problema muy que afecta demasiado al sistema económico peruano, que viene a ser la informalidad, puesto que más del 70% de la PEA es informal, por lo tanto no paga impuestos. Entonces, lo que se podría hacer sería una reforma tributaria para que de esta forma se pueda buscar esta formalización de la PEA, para que así exista un buen flujo de los impuestos y que se pueda utilizar. Y esto en verdad deriva al segundo problema, que es las fallas administrativas, las cuales se dan en mayor proporción por la corrupción, puesto que estos fondos son malversados para que los funcionarios que se enriquecen ilícitamente, como ya sabemos, es un delito. Pero esto también, como mencioné, deriva de esta falta de patriotismo, porque muchos piensan que patriotismo es ponerse la camiseta de la selección peruana y decir que vive el Perú, pero no. Patriotismo es realmente amar a tu patria y hacer lo que es mejor para tu patria porque la amas. Entonces, estos son los múltiples problemas que tiene nuestra educación.
no tenemos fondos, nuestra infraestructura educacional es débil, nosotros no podemos permitir esto y verdaderamente es muy importante de que a futuro se cambie para que en el tricentenario no se repita lo que está pasando. Gracias, Benjamín. Ahora es el turno de Andrea. Sí, claro, concuerdo mucho con lo que mencionaba Benjamín. Yo en este caso quiero hablar acerca de otro aspecto que siento que falla en nuestra educación y no sé si lo pueden percibir, o sea, nosotros lo podemos percibir o también lo pueden percibir personas de otras escuelas, escuelas posiblemente que no tienen las facilidades de acceso que nosotros, que realmente se centra mucho más en el lado académico que en el lado formativo personal. Entonces yo creo que es un problema que porque no se están encargando más que todo en tratar de formar a esa persona, lo que va a ser como persona a futuro, es estudiante, en cuanto a sus valores. Más que todo se enfocan en el tema del académico, los cursos a llevar, y formarlo como un profesional, pero no un profesional de bien. Entonces yo creo que ahí es donde estamos fallando. Claramente en nuestros colegios, o en la mayoría de los colegios que están acá, o creo que todos, nos enseñan la parte formativa personal, pero realmente hay colegios donde no llega esta ayuda como el sistema público, si no me equivoco, y claramente es porque no, el Estado no exige o tampoco se tienen los recursos como para o el tiempo de, y tampoco, e incluso la voluntad de los profesores no existe por parte de los colegios públicos para enseñar estos valores. Siento que este lado formativo personal tiene que ser más explotado para que, y siento que eso es en lo que se falla, que no todo se centra en el lado académico, en todo el estudio, sino también que podamos ver, interiorizar nosotros mismos y nos enseñen a ser como personas de bien. Ahora, ese es por un lado lo ético y cómo formarnos como personas. También quiero hablar acerca del lado cultural. ¿Qué nos enseñan acerca de nuestro país? Hay colegios donde se desinteresan del lado cultural que tiene nuestro país, nuestras costumbres, nuestras danzas folclóricas. No veo mucho, solamente cuando llega el mes de julio es cuando aparecen mágicamente todas las danzas folclóricas que existen, varias presentaciones, pero el resto del año no tenemos mucha conciencia sobre ello. Y eso es por falta de concientización de nuestra cultura. Y en mi opinión siento que eso no está bien, deberíamos fomentarlo mucho más, valorar la cultura peruana dentro de los colegios. No sé si será lo mismo en los colegios que están acá presentes, pero al menos en el mío yo siento que incluso falta reforzar mucho más este tema cultural del Perú, cultural y focalizarnos esto en en cada uno de nosotros para valorar más nuestra cultura e incluso aumentar ese sentimiento por la patria. Entonces yo creo que, en mi opinión, eso sería. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Al igual que tú, yo también pienso que es muy importante enfocarnos en la cultura de nuestro país y, como bien dices, quizás no solo en el mes de julio, sino a lo largo del año, hacer que nosotros y las generaciones tengan una cultura más patriota, ¿no? Aníbal, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un tema presupuestal también. Ahora, no sé si es tanto porque la cantidad con la que cuenta el Ministerio de Educación y demás entidades sea poca. Creo que va más al tema de administrar los recursos. Muchas veces no se gastan todo lo que se les brinda, entonces ese dinero queda prácticamente al aire y se tienen colegios con una infraestructura bastante mala y a punto de caerse. ¿Por qué creo que sucede esto? Porque políticamente la educación de repente no les da a los gobernantes los réditos que sí le dan las obras públicas. Es decir, la educación te da una mayor presencia y te da los beneficios a largo plazo, mientras que, no sé, construir una carretera es algo evidente y que pueden recibir los aplausos rápidamente. Entonces creo que también es tomar en cuenta la importancia de la educación y no solo pensar en los beneficios políticos que te va a dar a corto plazo. Muchas gracias, Aníbal. Ahora es el turno de Viviana. Gracias. Creo que el problema principal de la educación es los medios y esto se arraiga en la economía, como dijo Benjamín, porque si se dan cuenta, por ejemplo, la sierra, los pueblitos, hay niños que estudian con una vela o que no tienen o no conocen una tablet. O sea, la verdad es que si nos preocupáramos no solamente en la educación de la capital, que por así decirlo seríamos nosotros, que sabemos cómo son las cosas y tenemos un futuro asegurado, por así decirlo, o un mejor prospecto de futuro, si arregláramos ese pequeño detalle para los niños que no conocen nada o tienen una muy mala educación o muy pobre en todos los casos,
creo que se arreglaría mucho. Y inclusive si nos metiéramos más a meter cultura, por lo menos por ejemplo, en mi colegio nos obligan, es como obligatorio un curso en primaria, por ejemplo, folclore, danza, perdón, folclore, arte y música, pero una vez de secundaria ya llegamos a que es opcional, o sea, es en las tardes, ya ni siquiera es dentro de la currícula de dentro de días, sino es algo opcional donde, por ejemplo, a mí, yo por cuestiones externas, yo no puedo porque no me da tiempo, pero sí me gustaría, entonces, por ejemplo, si en mi caso yo no tengo tanta cultura o no sé, por ejemplo, bailar, marinera, qué cosa creo que me ayudaría a profundizarme más. Imagínense con los demás del país que no tienen la oportunidad de siquiera tener una buena educación. Gracias. Gracias, Viana, por tus palabras. Ahora es el turno de Gabriel. Bueno, yo creo que, como muchos han mencionado, es evidente que existe una problemática en la capacidad administrativa que tiene el Estado para construir obras públicas y que el servicio educacional sea óptimo. Pero creo que también tiene que ver con la poca preparación que muchos de estos colegios tienen hacia el enfoque en la capacidad intelectual que tienen los estudiantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a lo que mencioné en mi primera participación respecto a los cursos humanistas y a la proliferación de conocimientos según el contexto de la época. Porque creo yo que si es que los colegios tomaran parte en eso, se podría potenciar nuestra capacidad para formar profesionales que estén adaptados hacia el contexto, en este caso tecnológico, y probablemente el Perú podría ofrecer más con el paso de los años, pero conservando nuestra cultura y nuestras características únicas de esa población que siempre ha buscado sobresalir pese a las adversidades. Muchas gracias, Gabriel. Creo que has tocado un punto muy importante, el cual es la tecnología, que ya luego quizás luego conversemos un poco más, pero ahora le voy a dar la palabra a Alejandra. Sí, yo diría que el problema es que el sistema de educación no trabaja por su cuenta y no avanza por sí solo. O sea, estamos hablando de años en los que la completa negligencia del Estado con los fondos destinados al mantenimiento de las escuelas ya existentes y la falta de iniciativa de tener más escuelas son lo que nos llevan a lo que vemos hoy en día. O sea, es un año entero de clases remotas que al final no es válido porque no hubo un buen manejo del contenido educacional y las pocas facilidades dadas llevan a que los niños al final no hayan aprendido nada. Estamos hablando de colegios en medio de una zona rural, niños que tienen que caminar kilómetros para llegar al colegio, que muchas veces tiene la estructura muy descuidada. O sea, hablamos también de que la currícula nacional no puede ser aplicada del mismo modo dentro del país como se hace en la costa, porque muchas veces los licenciados que van a enseñar se encuentran con niños que hablan otras lenguas, como la aymara. Para un niño que no se le enseña en su lengua materna, obviamente va a ser su aprendizaje mucho más difícil. Y aquí es donde ya tocamos otro tema, que es que el sistema educacional depende de las decisiones que tome la gente dentro del ministerio. Y si problemas como la dislexia o la hiperactividad no son tomados en cuenta porque no son muy conocidos ahora y no se les ha dado la suficiente atención porque recién se están conociendo y se está conociendo cómo afecta el aprendizaje de un niño, entonces el enfoque va a ser erróneo y va a llevar a que al fin y al cabo el niño no aprenda como debe haber aprendido. Entonces hace falta iniciativa y la disposición de aprender a aprender, que todo cambia. Dentro del Ministerio de Educación hay probablemente muchísima corrupción, como es lo que vemos ahora y es lo que hablaban en el debate, en la mesa anterior, que afecta al fin y al cabo a cada rubro y cada sistema que existe dentro del Perú. Y yo creo que para que la educación mejore, nos tenemos que deshacer, uno, de la educación y del prejuicio que es aceptar que no todo lo sabemos y que la educación es muy cambiante. Tenemos que empezar a dirigir la educación de una manera diferente, porque vamos aprendiendo poco a poco que existen personas neurodiferentes, como se dice, que no son neurotípicas y que al fin y al cabo sí son capaces de aprender si se les enseña de una manera diferente. Así que sí, eso es lo que yo creo, y creo que también tiene mucho que ver la tecnología, como dijeron antes que yo participara. Sí, eso. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por tus palabras y luego de sus opiniones y reflexiones sobre la educación, en los cuales se mencionó que los problemas quizás sean de la parte administrativa, que es el poco presupuesto que maneja el gobierno, la desigualdad de oportunidades y la falta de valores que se enseñan. Estos son varios puntos en los que la educación peruana quizás esté fallando, ¿no? Y sea un gran problema en cuanto al futuro de las generaciones y nuestro problema en el presente. Y bueno, como bien mencioné, Gabriel lo mencionó primero y también lo mencionó Alejandra, el tema de la tecnología.
cambiando un poco de tema, la tecnología es un tema muy importante. Viendo las mesas anteriores, quizás nosotros no teníamos la tecnología, hace 100 o 200 años no teníamos la tecnología que tenemos ahora, y muy probablemente dentro de 100 años, en el tricentenario, la tecnología haya evolucionado mucho más, pero no la conocemos con certeza. Lo que sí sabemos es lo que tenemos hoy en día. Entonces, quisiera preguntarles, ¿cuál creen que es el rol o cuál debería ser el rol de la tecnología eh, para nosotros en el Perú? Y también, ¿cuál es el poder de grandes empresas como Google, Apple y Facebook, que usan muchas tecnologías para controlar información vía las personas mediante Internet? Quisiera saber sus opiniones en cuanto al rol de la tecnología para un futuro. Sí, Gabriel. Eh, bueno, como ustedes mismos lo han mencionado, creo que se trata de una visión un poco futurista y por ende creo que podemos deducir que la inteligencia artificial que se ha desarrollado mucho durante los últimos años en otras partes del mundo, pero que probablemente también tendrá un impacto en nuestro país, asimismo como la tecnología de la información y comunicaciones de las grandes empresas, creo que formarán parte de estos sectores que conocemos al día de hoy. Por ejemplo, el sector salud creo que será más desarrollado, precavido y con mayor alcance a la población. Y esto se debe a que se verá la implementación de las maquinarias más sofisticadas y de la IA para tratar enfermedades incurables hasta el día de hoy y para participar en las cirugías extensas y complejas. Mientras que en el sector medioambiental serán aquellas invenciones y emprendimientos ecoamigables los que conformarán las alternativas en búsqueda del desarrollo y uso sostenible de nuestros recursos naturales para garantizar una vida plena en las futuras generaciones. Por tanto, será común emplear ideas y prototipos impactantes como paneles solares, aerogeneradores, entre otros, que capten la energía renovable para su aprovechamiento en nuestros hogares, dado que creo que todos sabemos que el Perú cuenta con muchos microclimas, pero sobre todo servirá como herramienta de interconexión y comunicación respecto a asuntos importantes, controversiales y comunitarios entre cada participante expresivo e informativo, pues dado el progresivo desarrollo de los mismos, muchas personas han formado parte de protestas y campañas con objetivos comunes, como los que hemos visto últimamente, al utilizarlas para organizarse. Entonces creo que depende de nuestra manera de utilizar la tecnología para integrarnos a este nuevo mercado que hasta el día de hoy es, por decirlo así, inexplorado por nosotros los peruanos. Muchas gracias por tus palabras, Gabriel. En verdad creo que es importante visualizar la tecnología en un futuro en distintos rubros, como lo has mencionado, ¿no? La educación, quizás la salud sea más accesible para todos, como bien lo dijiste, y también en el ámbito del medio ambiente. Ahora le cedo el turno a Benjamín. Muchas gracias. En cuanto a la tecnología, me gustaría mencionar que, sinceramente, a lo largo de toda nuestra historia, el ser humano ha creado múltiples inventos, y eso se puede observar inclusive desde la edad de piedra, cuando se creaban lanzas tallando piedra. Después se pasó, por ejemplo, en el siglo de las luces, que se crearon invenciones como la imprenta, y así siguiendo. Y sinceramente es imposible poder predecir de qué va a pasar, cómo va a ser la tecnología dentro de 100 años, porque esta es altamente impredecible. Por ejemplo, hace nada más 40, 30 años, muchas personas creían imposible poder hablar por teléfono sin tener que llevar el cable y el aparato, el armatoste que esto involucraba. Pero hoy en día tenemos teléfonos hasta que se doblan en la mitad. Entonces es muy importante, y me gustaría hablar sinceramente me gustaría hablar acerca de cómo la tecnología impacta dentro de nuestra economía. Me quiero quedar con una frase que dijo Bill Gates, que dice: si tu negocio no está en el Internet, tu negocio no existe. Y eso es una verdad muy impactante, una frase muy impactante que puede parecer un poco fuerte, pero es verdad. Hoy en día utilizamos el Internet para todo. Hoy en día el Internet es nuestro mejor aliado para emprendimientos o cuando queremos buscar algo. Y sinceramente el Internet ha encontrado la forma de hacerse parte de nuestras vidas, al igual que todo el resto de la tecnología. Pero como dijo Albert Einstein, el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología.
No podemos dejar de que la tecnología nos arrebate nuestra humanidad. La tecnología debe ser una herramienta para facilitar nuestras actividades, pero no podemos permitir que ésta comprometa lo que a nosotros nos hace únicos y diferentes de todo el resto del mundo. Gracias, Benjamín, por tus importantes reflexiones. Ahora le cedo la palabra a Aníbal. Sí, bueno, como han mencionado mis compañeros, la tecnología nos va a servir para solucionar y simplificar determinadas cosas en la vida cotidiana. Y bueno, tocando un tema que ha pasado hace poco, creo que va a servir mucho para los procesos electorales. Lo más probable es que esta vez ya no se tarden tanto el conteo de votos oficial de los organismos electorales. Lo más probable es que sea en un tiempo inmediato o a lo mucho un par de horas, porque con la tecnología ya no habrá el problema de la distancia. Esta vez los votos cambiaron tanto porque venían los votos del interior del país. Creo que en un futuro, de aquí a 100 años, la tecnología va a estar más normalizada y va a llegar a cada uno de los distintos lugares en nuestra nación. Gracias por tu participación, Aníbal. Ahora, Andrea. Muchas gracias. Sí, justamente iba a tocar el punto que mencionó Aníbal, el tema de acelerar los procesos. Siento que la tecnología va a mejorar y facilitar nuestras vidas en este aspecto también. Procesos no solamente electorales, también puede ser procesos migratorios, el tema de las votaciones, y como bien mencionó, evitando estos problemas o discusiones que también pueden ayudar al ámbito político que tenemos y a toda la controversia que existe, lo cual será muy útil para un futuro para ya descartar uno de los problemas que actualmente tenemos. Por otro lado, también la tecnología nos puede ayudar en el tema del diseño, de la infraestructura, para acelerar el tema, para acelerar estos proyectos que se tienen para mejorar la infraestructura del país, ¿no? Porque eso también promueve nuestro desarrollo, visualmente hablando. E incluso también mencionar el lado de la medicina, y es importante que incluso toda esta tecnología no solamente se concentre en los sectores más centralizados, sino también que se concentre en los sectores rurales, que llegue hasta allá para mejorar este acceso a una mejor, a una mejor salud, a la educación también. Es muy importante que la tecnología no solo se concentre, sino se llegue a todo y se expanda para mejorar la prosperidad equitativa en todos los sectores del país, porque esta mejora y facilita vida y probablemente podría incluso saber mucho. Y trabajar al lado de la tecnología va a ser incluso que nosotros evolucionemos junto a ella y podamos utilizarla como una herramienta para ser personas morales, para ser éticos y mejorar al país, no para hacerlo de manera errónea, que es otro de los puntos que quiero tocar, que es el tema de saber manejar la tecnología de una manera correcta, porque probablemente tengamos toda la tecnología del mundo, pero si seguimos siendo personas que lo usamos a nuestro beneficio e interés personal, estamos cometiendo un error, porque ahí ya no sería un desarrollo para adelante, un cambio para adelante, sino estaríamos retrocediendo y estaríamos utilizando la tecnología para mal, lo cual no sería muy bueno para nuestras generaciones futuras. Entonces, para ello debe haber una capacitación también, el buen uso de la tecnología y comprender este uso, pero al mismo tiempo también inculcar esos valores de que realmente tenemos que hacer realmente cómo se debe utilizar la tecnología para mejorar el país y no buscarlo en nuestro interés propio. También eso viene un poco de la reflexión personal que tenemos. Y bueno, eso también se puede solucionar con la educación, como anteriormente ya mencionamos, pero no quiero recalcar ese punto. Más que todo es el tema del buen uso de la tecnología y también de la capacitación que se le debe dar a todos los profesionales, a todos en general, acerca de cómo manejarla para en un futuro estar preparados para recibir toda esta nueva revolución tecnológica. Gracias, Andrea. Ahora es el turno de Alejandra. Sí, yo creo que podemos hablar de la tecnología en la educación, como mencionamos previamente, pero también en otros rubros, o sea, enfocándonos en la educación, ahora mismo, en el contexto actual, darle una tableta a un niño en una zona rural es como darle una piedra. Existe un cableado de fibra óptica que sin embargo no se aprovecha porque ninguna empresa se hace responsable porque no a todos les interesa alcanzar las zonas rurales, que es por lo que existen torres de control y torres de internet, y existen posibilidades, lo que no necesariamente existe es el interés. Ahora, en un aspecto beneficiente en otros rubros, lo vemos siempre en las idealizaciones del futuro y suena loco, pero es el no tener que necesitar soldados porque hay máquinas. Y en verdad suena loco, pero la verdad es que ya existen robots rescatistas y lo que sucede es que no hay una producción masiva. En nuestro día a día, en un contexto tal vez menos egoísta, la tecnología podría servir para el Estado, pero no podríamos hablar de una completa reforma tecnológica porque entonces documentos oficiales del Estado podrían fácilmente ser robados.
vimos el año pasado el hackeo de muchas de las plataformas del Estado, del gobierno, que fueron así, en verdad, o sea, nadie lo vio y pasó y ya nadie podía hacer nada. Hemos avanzado mucho en tecnología, pero definitivamente vamos a avanzar más y en verdad solo podemos esperar que en su momento sepamos aprovechar las posibilidades que nos ofrece. Gracias, Alejandra, por tus palabras. Y finalmente, le cedo la palabra a Viviana. Gracias. Creo que solo voy a recalcar porque creo que dijeron todo, pero entre todos hemos dicho que la tecnología es buena siempre y cuando la usemos como una herramienta y no depender de ella. O sea, gracias a esta podemos mejorar los negocios, así es como muchas marcas están cada vez saliendo más por todo el mundo. Mejorar la educación, que ya no voy a meter ahí porque creo que hemos hablado todo sobre eso. Mejorar la economía, mejorar la salud, mejorar en general todo. Creo que la tecnología no solamente ayuda, sino que también mejora en general, como que es el futuro de las personas, porque gracias a ella podemos estudiar, podemos, no sé, tener el marcapasos del corazón de una persona en general. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Sé que hay más temas por debatir y conversar, pero el tiempo se nos ha acabado. Y para hacer un recuento de todo lo que hemos debatido en esta mesa 4 del Tricentenario y un país que no conocemos, creo que ha sido muy importante que se haya hablado de la educación, ¿no? Que viene a ser un problema multifacético de quizás los temas administrativos, el poco presupuesto, de la desigualdad de las oportunidades, la falta de valores y principios, ¿no? También otro punto muy mencionado fue el amor a la patria y que debe ser una responsabilidad de las familias, de que nosotros como peruanos y como nuevas generaciones que van a vivir el futuro de nuestro país, sepamos lo que es amar a la patria. Y finalmente también se habló sobre la tecnología y sobre su importancia en distintos rubros como la educación, la salud, el medio ambiente, y que debemos ver a la tecnología como una herramienta que facilita nuestras acciones cotidianas. Y se mencionaron como ejemplos el proceso de elecciones o unos procesos migratorios. En verdad, quisiera felicitar a cada uno de los participantes y miembros de esta mesa número 4 por haber tenido una muy buena conversación. Y espero que haya sido fructífera y hayan sido capaces de aprender y conocer reflexiones de otros miembros de nosotros compañeros. Muchas gracias.